Los que van llegando le damos paso después, ¿no? Listo, buenos días, empezamos compartiendo nuestra pantalla y abriendo Excel para seleccionar el libro con el que trabajamos ayer, ¿no? Creo que es este, práctica de clases, grupo 1, práctica 2, creo que estamos haciendo. Creo que hicimos todo en la práctica 2. Edin Triago y Denis Sánchez y Analia Polo. Listo. Listo, ya habíamos quedado hasta la validación de datos, ¿no? Y uso de la función buscar B. Veamos si podemos hacer la función buscar B de una sola. Vamos a intentarlo. El buscar B. Buscábamos la descripción. Luego, en la matriz de tablas productos, no estábamos considerando perdón, los códigos para este ejercicio. Esperemos un momentito que están entrando más compañeros, ¿no? Listo. A ver, volvamos nuevamente. Vamos con el asistente a ver si lo hacemos más veloz. La matriz. No estábamos considerando los productos, perdón, los códigos, sino a partir de productos. El indicador me parecía que era el 3 y era una búsqueda exacta, ¿verdad? A ver si es que me acuerdo cómo es esto. Control Enter. Verifiquemos si funciona. Paracetamol es AVE. Sí, y busquemos con los precios unitarios ahora, ¿no? Están los precios unitarios. Para hacer esto más veloz, lo que estoy haciendo por si acaso es, una vez hecho uno, selecciono todo y insertar función y me voy al último porque ya está hecho, ¿no? Y lo que hago es presionar las teclas Control Alt y manteniendo presionado Control Alt, presiono Enter, ¿sí? Y entonces ahí se copia hacia abajo actualizando las celdas que tenga que actualizarse, ¿no? B7, F15, B8, F16, B9, F17 no se actualizó, tenía que haberse actualizado, déjeme ver, porque si yo cojo el último no va a funcionar. Paracetamol. 1.50. Anavilante. Todos deben de ser desde el B6 hasta el F14, ¿no? Entonces no se actualizaron. Desde el B6 hasta el F14 deben de ser todos. Y acá está poniendo algo diferente. Para hacer que no cambien las celdas, presionamos la tecla F4 y F4 lo convierte en absoluto. Ahí lo que hace cuando uno lo copia es esas celdas no cambiar. Siempre serán B6, F4. B6, perdón, F14, F14. B6, F14. Veamos acá también. F4 para convertirlo en absoluto, tanto el 6 como el 14, el B6 como el F14, y luego copiamos. Si no se actualizan las celdas, si una vez que se actualicen, esto va a salir ya mal, ¿no? Acá va a salir por lo mínimo B11,
B11, algo así. Y esa no es nuestra selección siempre será esta. Para evitar que se actualicen las direcciones de celda, convertimos esas celdas en absolutas. Acá, la B6 y la B14, anteponiendo los símbolos de dólar. O con F4 también se hace lo mismo, ¿no? Listo, y ahora sí tenemos, ¿no? Paracetamol, tempra. Veamos si la tempra es de 1.50 también. También es de 1.50. Para variar un poquito, vamos a ponerle 1.25 para tener diferencia, ¿no? Y saber que está funcionando. Ahí está, 1.25. Los subtotales, mientras aquí no aparezca algo, acuérdense que este indicador es de que falta algún dato, ¿no? Momentáneamente le voy a quitar esto. Ahí funciona, ¿sí? Este indicador es de que aquí falta algún dato para que se ejecute la función. Aquí falta algún dato para que se ejecute la función, ¿sí? Entonces yo vamos a poner aquí, por ejemplo, 2. Y vamos a ponerle 2. Aquí también hay algo más, C8 por D8, ya 2. Veamos acá, por ejemplo, nuevamente vamos a escoger para la penicilina, ¿sí? Compramos 3 y ahí se van llenando los datos, ¿no? Si yo ya no necesito más datos, porque hasta ahí va mi factura, entonces suprimo esto para que se hagan los cálculos, ¿sí? Bueno, luego podríamos poner 0 también, no hay ningún problema. Terminamos hasta acá, vamos a suprimir esto, ustedes lo deben de tener lleno, vamos a suprimirlo hasta aquí para poder continuar con la práctica. Y la práctica del día de hoy va a ser graficar. Ya esto de aquí también lo voy a eliminar, porque eso fue cuando estábamos explicando la clase, ¿no? De forma tal que nos quede así nuestra primera práctica de los estudiantes. Y aquí también por práctica le quitamos, vamos a ponerle cualquier cantidad. Listo. Vamos a elaborar un gráfico. El gráfico, para ser elaborado, comenzando porque es un elemento que permite interpretar de forma visual y fácil un conjunto de datos. Si yo les digo a ustedes, ¿cómo va esto? Bueno, viendo aquí parece que la mitad se quedó y un poquito más de la mitad pasó. Es un poquito difícil interpretar los datos así, tal como están ingresados, ¿no? Para eso existen los gráficos. Los gráficos permiten interpretar o tener una idea general ya más clara de un simple vistazo a manera visual de cómo está la situación. Claro, en el fondo hay que venir y analizar esto de aquí que pasó, pero el gráfico permite eso, darse una primera impresión visual de cómo está la situación. Para elaborar gráficos nosotros debemos proveerle al sistema de datos y esos datos deben de tener categorías y esas categorías van a formar parte de un conjunto, o van a pasar a ser las series, ¿no? Por ejemplo, ya que tenemos aquí, tendríamos la categoría de aprobados y tendríamos la categoría de los, déjenme quitar el compartir, y tendríamos las categorías de quienes no aprobaron. Esos serían los nombres de las categorías. Y aquí vamos a dar los datos, 7 aprobaron y 6 no aprobaron. Esa sería parte de nuestra información. Lo que vamos a suministrarle al sistema para empezar a graficar. Ahora, el empezar a graficar o el empezar a diseñar el gráfico también tiene dos opciones. Empezar a graficar suministrando datos, suministrando información o no suministrando datos. ¿Qué implica esto? Vamos con la primera. Si yo voy a graficar, a lo mejor yo le pongo a ustedes diseñar un gráfico de columnas subtipo 3D de
apellidos versus promedios. Implica entonces que la información que yo voy a suministrar serán los apellidos y manteniendo presionada la tecla control y los promedios. Ahí estoy cumpliendo la primera opción, empezar el diseño de un gráfico suministrando datos. La otra opción es que voy a hacer lo mismo, pero no selecciono nada al inicio. ¿Sí? Empiezo a graficar sin suministrar datos. Nosotros vamos a hacer suministrando, que es la manera más sencilla, ¿no? Si a mí me dice el ejercicio diseñar un gráfico de columna subtipo 3D de apellidos versus Windows, Word, Excel, entonces acá lo que estamos diciendo es que lo que hay que seleccionar son, y acá está la información, ¿no? Los apellidos, luego dice Windows, Word y Excel. Acá estoy yo diciendo qué es lo que vamos a suministrar como información para graficar, ¿no? Listo, eso es así de sencillo. Diseñar un gráfico de apellidos versus promedios. Entonces selecciono esto. Ahí van a ser los nombres de las categorías y a formarse la serie con los valores. Vamos con el primer gráfico. Apellidos versus promedios. Suministrando la información sería, seleccionamos los apellidos y seleccionamos los promedios. Hay que seleccionar exacto, ¿no? El seleccionar algo extra implica estar suministrando información extra que no la necesitamos, como un espacio blanco. Entonces, la selección debe ser exacta y preferible graficar seleccionando las etiquetas de la información que nosotros vamos a suministrar. Yo podría poner esto. Ahí están apellidos versus promedios. Pero para evitar posteriormente estar poniendo identificadores a manera de títulos, etcétera, es preferible suministrar la información incluyendo la etiqueta o el encabezado de los datos que estoy suministrando. Por ejemplo, apellidos y nombres, presiono control y promedios. Luego, pestaña insertar de la cinta de opciones y en los grupos que aparecen buscamos el grupo gráficos. El grupo gráficos tiene la primera opción, que es una opción que permite al sistema sugerirles un conjunto de gráficos en base a la información que usted ha seleccionado. Si usted le da un clic, el sistema dice, vea, yo les sugiero que con esa información que usted me ha suministrado, puede elaborar un gráfico de columnas agrupadas, de las mismas agrupadas, pero visualmente horizontal, tipo embudo, tipo Pareto, ¿sí? O escoja de todos los gráficos el gráfico que quiere. Esta es la primera opción. Nosotros vamos a ir por la opción de escoger nosotros el tipo de gráfico, porque así lo dijo el profesor, gráfico tipo columnas. Entonces vamos a ver en nuestros tipos de gráficos que están acá puestos en tipos y subtipos, buscar columnas, y esta es columna. Si yo le doy un clic directo, inserto ese modelo, ese tipo y ese subtipo seleccionado por defecto. Voy a darle un clic en la lista desplegable, ¿verdad? Para conocer los subtipos. Vean, columna subtipo 2D, columnas subtipo 3D. Lo que el profesor dijo fue diseñar un gráfico de columnas subtipo columna 3D. El primero, columna agrupada 3D. Vamos a darle un clic y el gráfico ya está seleccionado, perdón, ya está diseñado. Vamos a ubicarlo en otra posición. Para mover el gráfico, lo cogemos del área del gráfico. El gráfico está compuesto por elementos. Si yo le doy un clic, elemento, título del gráfico, clic, elemento, área del gráfico, clic, área de trazado, área del gráfico, título del gráfico. Esos son los elementos. Es preferible mover al gráfico por su área.
por el elemento área, para evitar que se mueva algo, ¿no? Si yo lo cojo ahí y lo muevo, lo que se me mueve es el título. Por eso lo cojo por el área del gráfico. Clic sostenido y lo muevo a una posición donde pueda trabajar. Listo. Acá está mi gráfico. Está compuesto por elementos. Cuando yo estoy con el gráfico seleccionado, se activan dos pestañas, la pestaña diseño del gráfico y la pestaña formatos. Ya sabemos qué es lo que podemos cambiar con formatos: conjunto de colores, de líneas, grosor de línea, de tipo de fuente, tamaño de fuente, todo eso es formato. Y diseño la estructura del gráfico, ¿verdad? Vamos con la primera pestaña, diseño. Mi gráfico está compuesto por elementos: elemento título, elemento área de gráfico, área de trazado del gráfico, acá área de trazado del gráfico. Si yo necesito más elementos, entonces en la pestaña diseño, en el grupo diseño de gráfico, tengo yo la opción o comando agregar elementos del gráfico. Vamos a darle un clic y acá tengo varios elementos que puedo agregar. Mi gráfico tiene el eje de la X, la horizontal, y el eje de la Y, la vertical, que acá la vamos a ver con unas líneas también, ¿no? Veamos, por ejemplo, el eje de las X, quitémosle, que está activo, quitémosle el horizontal primario, miren, se desaparecen los nombres. Quitémosle el vertical primario, se desaparecen los promedios. Como es interesante los dos, vamos a dejarle ahí, ¿no? Si yo a esos ejes quiero ponerle título, acá está la opción título del eje, por ejemplo, el horizontal primario, le voy a dar un clic y aquí se activa el título para el eje horizontal primario. ¿Qué tengo sobre el eje horizontal primario? Los estudiantes. Veamos con el eje vertical primario su título, agregar elemento título del eje vertical primario. ¿Qué tengo sobre el eje vertical primario? Tengo los promedios, así que le voy a poner la palabra promedios. Estos son etiquetas, títulos que uno puede ponerle lo que quiera. Siempre es preferible ponerle sobre lo que tenemos ahí como información. Le puse estudiantes porque aquí están los estudiantes. Le puse promedios porque estos son los promedios. ¿Qué más tenemos? El título del gráfico. Yo ya tengo el título y dice promedio, pero acá puedo ponerle ningún título. Mi gráfico está encima de lo que estamos como columnas, o superpuesto. Superpuesto implica las columnas y el título tal vez encima de esas columnas, ¿no? Vamos a dejarle ahí como estaba. Y si yo necesito modificar ese título, lo selecciono y lo que hago es escribir simplemente acá, ¿no? Gráfico de promedios de estudiantes del grupo 1, materia computación. Y listo. Simplemente lo modifico digitando. ¿Qué otro elemento podemos aumentar? Etiquetas de datos. Las etiquetas de datos son aquellas que van a aparecer con los datos que suministramos para permitirnos identificar mejor qué valor hemos suministrado a estas columnas. Al momento no hay ninguna etiqueta de datos, pero si yo quiero puedo utilizar la opción llamada de datos y ahí me aparece, ¿sí? Esta es Brittany Flores y tiene 567. Pero miren, no se ve bien. Está uno encima de otro. No se puede apreciar bien. Vamos a cambiar ese elemento etiqueta, que se ve bastante feo, y vamos a darle un clic en más opciones. Ahí se ve feo, pero si hubieran pocas columnas se viera atractivo, porque ahí se pudiera leer bien. Acá, porque hay muchos estudiantes, no se lee. Entonces vamos a cambiar esa etiqueta con la opción más opciones de etiquetas de datos. Y acá en las más opciones de etiquetas de datos, acá yo tengo qué es lo que puedo presentar, ¿no? Si ustedes ven, aquí dice nombre de la categoría que está seleccionado. Vamos a quitarle la selección y ahí lo podemos dejar solo con el valor, ¿no? Podemos poner cualquiera de estas cosas que están acá en las casillas de verificación. El valor de la celda,
el nombre de la serie, ya vimos el nombre de la categoría, líneas de ayuda. Bueno, vamos a dejarle solamente con valor. Y luego quitamos este panel de formato de etiqueta. Ahí está, le hemos puesto formato de etiquetas. No se ve muy atractivo porque hay demasiadas columnas. Si no lo queremos, simplemente lo desactivamos, etiquetas, y le ponemos ninguna, y ahí se desactiva ese elemento, ¿verdad? Sigamos con el siguiente elemento, tablas de datos. La tabla de datos es un conjunto de información a manera de tablas que aparece en la parte baja de mi gráfico. Al momento no tengo ninguna tabla activada. Puedo darle un clic en tabla con claves de leyenda. Aquí está la tabla con la clave de la leyenda. La clave de la leyenda es el color que permite identificar el conjunto de serie, ¿no? Es decir, todos estos colores son promedios, y al ver que todos están del mismo color, simplemente estamos hablando de los promedios. Y ahí se ve un poco más agradable que con etiqueta. Sin embargo, aún la tabla de datos tiene otra variante. La misma clave, pero sin, la misma etiqueta, pero sin claves de leyenda, ¿no? Ustedes ven, ahí ya no tiene el color que lo identifica. Simplemente el color. O le quitamos ninguna tabla de datos. Seguimos las líneas de cuadrícula. Ahí estamos viendo que están activas las horizontales primarias. Puedo activarle la vertical primaria y ahora aparecen líneas verticales. Podemos activarle las horizontales subordinadas primarias y vean que ahora aparecen muchísimas más líneas horizontales subordinadas, y podemos hacer lo propio con la vertical, ¿no? Bueno, esas cantidades de líneas no son por gustos, permiten identificar más fácilmente, al acercarse a la línea, cuál es el valor exacto, porque de 6 a 7 puede ser, por ejemplo, como en este caso, veamos acá, 5,67, ¿no? Entonces permite identificar más fácilmente a qué valor está. Sin embargo, para la práctica nuestra no vamos a ponerle las subordinadas. Le vamos a quitar, dándole un clic ahí mismo, y le vamos a quitar las verticales también. Solamente le vamos a dejar las que estaban al comienzo. La única que estaba activa era la horizontal principal primaria. ¿Qué otro elemento tenemos? La leyenda. Al momento no hay ninguna leyenda seleccionada. Puedo ubicar la leyenda al costado derecho, ahí está. La serie se llama promedios y está identificada con ese color. Puedo poner la leyenda en la parte superior, a la izquierda o en la parte de abajo, según como mejor se vea el gráfico y le dé mejor presentación. O de pronto no hace falta leyenda. ¿Por qué? Porque todos son promedios. La leyenda ayuda a identificar la categoría por los colores. Ya vamos a ver con Windows, Word y Excel, ¿no? Acá no hace falta ver la leyenda porque todos tienen el mismo color, lo cual significa que todos son los promedios. Vamos a dejarlo sin leyenda. Terminamos de conocer cómo agregar más elementos. Luego tenemos cómo cambiar los colores y el estilo de estas columnas que conforman las series. Sería la categoría acá de nuestra información proporcionada, ¿no? Vamos a darle un clic. Cualquier color. Bueno, vamos a coger un color así. Lo que hace es cambiar el color, ¿no? Color de la serie. Pero si yo lo que quiero voy a deshacer es algo mucho más veloz, no pasar dándole cambiar, perdón, los colores en esto. Simplemente vengo al grupo estilos y ya hemos trabajado en Word, PowerPoint con estilos. Y es mucho más sencillo, ¿no? Ya el estilo ya trae un conjunto de colores, formatos, etcétera. Cambia toda la presentación, cambia el estilo. Entonces, en este momento está diseñado con este estilo, número 1. Yo digo, bueno, creo que con el estilo número 2 se va a ver un poco mejor. Vean ustedes, el estilo, cambió el título, la forma como se está graficando. El estilo número 3, ahí está más atractivo.
El estilo número 4 también está presentable, pero para imprimir no se verá bien, fuerte cantidad de color oscuro al fondo, no se va a ver. Vamos a dejarlo como estaba, ¿no? No vamos a ponerle ningún estilo. Cambiar las filas y las columnas, lo que hace es intercambiar los datos de los ejes. Estos datos del eje horizontal pasarán a ser los verticales y los datos del eje vertical pasarán a ser los horizontales. De esta forma. Tampoco se ve bien así nuestro gráfico. Vamos a desactivarlo. La siguiente opción, seleccionar datos, es cuando yo he comenzado a graficar sin selección de datos iniciales como lo hemos hecho nosotros. No seleccionamos nada, sino que hemos llegado directo, insertar gráfico y lo graficamos. Por lo tanto, esto va a salir totalmente en blanco, sin nada, solamente los bordes. Entonces, como no seleccionamos nada y tenemos el contenedor para nuestro gráfico, tocaría seleccionar datos. Pero es mucho más complicado porque acá tenemos que seleccionar los datos, agregar las leyendas de la serie, agregar las categorías, sumamente más complicado. Por eso para nosotros es selección al inicio, insertar gráfico y ya está hecho. Mucho más fácil. Y luego cambiar el tipo de gráfico. Al final, si no quiero un gráfico tipo columna, subtipo 3D, digo, bueno, quiero otro tipo de gráficos, como por ejemplo el gráfico de líneas. Acá tengo el gráfico de líneas. Este es el que tenemos en este momento. El gráfico de líneas 3D. Acá está el gráfico de líneas 3D. O circular. Este es el que tenemos en este momento si decido cambiarlo. Pero puedo coger el circular 3D. Se cambia acá, un poco más agradable. Acá está. Bueno, depende del gráfico que necesitemos, ¿no? Vamos a dejarlo con el que tenemos, entonces le ponemos cancelar. Y por último, la opción de mover gráficos. La opción de mover gráficos es, este gráfico está siendo trabajado en la misma tabla, contar. Por lo tanto, es un gráfico incrustado en la tabla. Si el día del examen dice diseñar un gráfico incrustado, implica que tiene que quedar la tabla y en la misma hoja de cálculo el gráfico. No, que el gráfico no coincide, está la hoja muy pequeña, no ubique el gráfico en el lugar donde pueda ponerlo de forma tal que aparezca todo en la misma hoja, para que sea un gráfico incrustado. Si la opción es en una hoja nueva, ¿qué significa en una hoja nueva? Significa que este gráfico no va a estar en la hoja contar. En la hoja contar va a quedar solo la tabla de la información. Y el gráfico se va a ir como un solo objeto, un solo elemento, a una pestaña nueva, a una hoja sola para el gráfico. Eso lo vamos a hacer a través de la opción mover gráfico. Cuando le doy un clic, me va a salir a mí. Usted tiene el gráfico en este momento en como objeto en la hoja contar. ¿A dónde quiere mover ese gráfico? A productos, farmacia, sumar o dejarlo en contar. Si el profesor dice diseñar un gráfico en una hoja nueva, implica acá, en una hoja nueva. Y si no pone ningún nombre, debe de quedar con el nombre gráfico 1. Por eso el profesor dice, y póngale de nombre promedio o póngale nombre, usted sabe que puede ponerle cualquier nombre, ¿no? Para este primer ejemplo vamos a dejarlo en cancelar y vamos a dejarlo aquí como un gráfico incrustado. Listo, terminamos con la pestaña diseño y vamos con formato. Con formato no hay mayor problema. Con formato ya hemos trabajado y es igual el trabajo que en Word y PowerPoint. Aquí lo único que hay que hacer es seleccionar el elemento con el que queremos trabajar. ¿Qué elemento quiere trabajar? Esta es la parte más complicada. Más sencillo, lleve el puntero del mouse y seleccione el elemento con un clic. Quiero trabajar con el título, clic en el título. Acá tendremos que andarlo buscando. Título, título, título. Acá está, título. Más fácil. Clic en el título, formato y a trabajar. Estilo de formas. Si quiere con un color sólido. Si quiere con un degradado.
Si quiere con un contorno de forma más grueso, si quiere ponerle un efecto como un sombreado, ya eso es lo mismo que PowerPoint y que Word cuando trabajamos con los elementos. No hay que hacer mayor explicación porque es lo mismo. ¿A qué más le quiero poner un formato? Vamos a poner el estudiante. Selecciono el título del eje horizontal y volvemos. Clic y efecto sombra. Y el contorno un poquito más acentuado para que se vea, ¿no? Y el color de las letras negrito. Bueno, acá tenemos entonces el estilo del WordArt. Voy con el título. Selecciono el título y vamos a ponerle un estilo. El color negro o si no un WordArt. Vamos a poner un WordArt. Acá no se, como son pequeños, no se ve muy bien, porque el gráfico es pequeño, el WordArt no se va a ver bien. El WordArt se va a apreciar mucho mejor cuando es mucho más amplio, ¿no? No le vamos a poner ningún WordArt, vamos a ponerle el color negro nomás ahí. Si quieren algún efecto de iluminado, acá el efecto. No le voy a poner nada porque eso se va a ver feo. Me faltó el título del eje vertical, color negro. Y voy a aumentar el tamaño de la fuente un poquito más grande. Me faltó el formato, ¿no? Con el efecto de sombras. Aquí también le voy a poner color negro. Acá también le voy a poner color negro. Puedo poner otra cosa, pero eso no se va a ver bien si usted me lo hace multicolor. Siempre trate de mantener el mismo concepto en cuestiones de formato. ¿Sí? El mismo concepto. En cuanto al formato hablo, ¿no? De colores. Este de aquí creo que le habíamos puesto un efecto de sombra y el contorno de la forma un poquito más gruesito para que se vea. Ya. Para darle color al fondo, clic sobre el área. Si le doy acá, acuérdense que este es el área de trazado, ¿no? Ese es el área de trazado. Ese sería para darle un color al área de trazado. Para el área total del gráfico, clic acá afuera. Si quiere trabajar dándole formato al contenido del eje vertical, clic sobre el eje vertical y aquí le puede poner color negro para que se vea mejor y aumentarle un poquito el tamaño a 11. Los nombres, color negro. No le vamos a aumentar el tamaño porque yo creo que si se aumenta el tamaño se va a ver feo. ¿Sí? Vamos a dejarlo en 10. A estudiantes también le voy a aumentar el tamaño. Listo. Si quieren, póngale negrita. Es formato. Simple formato que ya lo conocemos. Quiero darle formato color al fondo, clic sobre el área y le voy a aplicar un color. Vamos a ponerle así y luego lo vamos a degradar. O simplemente escoja una textura y póngale una textura. Quiere ponerle un color al área de trazado, seleccione el área de trazado, ahí, y póngale un color al área de trazado. Listo. Claro, está multicolor por efecto de práctica, ¿no? Pero trataremos de que el gráfico quede lo mejor presentable posible. Así está el gráfico. Ese es el gráfico. Y así se grafica todo. Veamos otro ejercicio. Diseñar un gráfico de apellidos y nombres versus Windows, Word y Excel. Ahí está la información. Versus Windows, Word y Excel. Apellidos y nombres versus Windows, Word y Excel. Insertar gráfico. ¿Qué tipo? Vamos a escogerlo de tipo de columna. 3D mismo. ¿Sí? Este gráfico aquí está, como hay 3 series, Windows, Word y Excel, ya está un poquito más apretadito, entonces sí vamos a ir al seleccionar el gráfico, vamos a ir hasta la pestaña de diseño y vamos a mover ese gráfico a una hoja nueva.
clic en aceptar y ahora el gráfico, si ustedes se dan cuenta, está solo en la pestaña gráfico 1, hoja 1. Ya en contar ya no está. Pero de aquí estamos cogiendo los valores, la información, para poder graficar esto. Pero acá lo podemos trabajar mejor, ¿no? Ahora, aquí sí hay colores, por lo tanto, aquí sí voy a poner el elemento leyenda a la derecha, porque cada leyenda me va a ayudar a identificar los colores. Yo sé que lo que está con este color, que parece azul, son los Windows. Este otro color, no lo distingo bien, supongamos que sea naranja, verde, lo que sea, son los Word, y el último color son los Excel. Ayuda a identificar más fácilmente. A ver, este es Windows, este es Windows, este es Windows. Ahí la leyenda es útil, ¿no? Vamos a agregar los elementos, título del eje vertical y el título del eje horizontal, ambos. Y ya sabemos que acá, por ejemplo, van a ir los estudiantes. Sabemos que por acá ya no son las calificaciones, o sí son las calificaciones, pero no los promedios, me equivoqué, ya no son los promedios, perdón, sino que son las calificaciones, porque son Windows, Word y Excel, no es exclusivo del promedio. El título, pónganle lo que quiera, yo podría ponerle calificaciones de Windows, Word y Excel. Podría ponerle calificaciones, proceso parcial 1, grupo 1. Es un título, pónganle cualquier cosa, pero el título tiene que estar enlazado con lo que ustedes están presentando en el gráfico, pues, ¿no? Listo. ¿Qué más le podemos poner a esto? A esto podemos ponerle nuestra tabla de datos. Veamos cómo se ve. Sin clave de leyenda. Se ve un poco atractivo. Y veamos qué pasaría si le ponemos la etiqueta de datos, como más etiquetas, solo para presentar los valores. No se ve bien, ¿no? No se ve bien porque hay demasiadas columnas y salen pegados en algunos casos. En estos casos, como las columnas están separadas, se ve bien. Pero en caso donde las columnas estén juntas, como este caso, los números se superponen uno contra el otro, ¿verdad? Entonces no se ve bien. Quitemos nomás las etiquetas sin ninguna etiqueta. Perdón. Ahora sí, seleccionamos las etiquetas sin ninguna etiqueta. Ya me quedaron las de acá. Seleccionamos las etiquetas sin ninguna etiqueta. Ya. Y le dejamos la tabla de datos. Con la tabla de datos se ve más presentable, más atractivo. Vamos a darle formato. Letra color negro. Acá de pronto sí puedo poner algún tipo de efecto un poquito más grande, se ve mejor porque el gráfico va a ocupar toda la hoja. Tamaño de fuente, perdón, color negro. Y después le vamos a dar el tamaño de fuente. Color negro. Color negro. Y a estudiantes color negro. Perfecto. Ahora sigamos con el formato. Al área del gráfico le voy a dar un clic y vamos a ponerle un formato de estos. A ver qué tal sale. Uno que sea un poco bajito. Veamos este. Y degrademos, porque ahí se ve bastante feo, no hay degradados para eso. Escojamos otro color sólido. Veamos si ahí lo podemos degradar. Preferible como estaba. Listo. Acuérdense que la cuestión del gráfico no es llenarlo de multicolores, porque en el momento de la impresión eso no se ve bien. Ahí como estamos, suficiente, ¿no? Por ejemplo, acá sí, le podría poner unos bordes. ¿Sí? Podría ponerle bordes. Podría poner un colorcito de fondo, las etiquetas. Podría ponerle un efecto de sombra, ¿sí? Y el borde, el contorno, lo voy a poner de color negro y un contorno de un punto. Ya.
para que se vea así, ¿no? De pronto lo mismo para calificaciones, color negro y el contorno de un punto. Y efecto de sombra. Y estudiante lo voy a bajar un poquitito. Y vamos a ponerle, perdón, color negro. El contorno de la forma negro también habíamos puesto y un color y un grosor de un punto. Y sombra, efecto de la forma sombra. Creo que es suficiente, ¿no? Listo, veamos si es que le podemos poner aquí algo y no se nos daña. No, acá está. Dejémosle ahí. Y la fuente un poquito más pequeña para que los nombres ingresen bien. Veamos si podemos agrandarlo un poquito, si se puede agrandar esto. No. Listo. Apenitas lo moví. Ya. Y acá está mi gráfico. Las calificaciones del proceso parcial 1 del grupo 1, ¿no? Actualizo mi información. Hecho. Entonces, lo que nos falta a nosotros aquí es crear una tablita que diga aprobados, ¿verdad? Que ya creo que lo habíamos hecho, sino que se me ha perdido a mí acá. Y mi tablita que tenga valores. Con la función contar, pues no, este es de ley que tiene que tener la función contar. Igual, y sería el contar punto sí. Contar punto sí, que vamos a contar en este conjunto de celdas cuántas veces aparece la palabra aprobado. Y luego acá también. Contar punto sí en este conjunto de celdas cuántas veces aparece la palabra aprobados. Y formato, negritas, tamaño de fuente, listo. Y total de estudiantes, podríamos sumarlo, como me dijo un compañero, no hay ningún problema, o podríamos usar la función también de contar, ¿no? Contar, etc. Vamos a usar la función de sumar, que es mucho más fácil. 15 estudiantes. Entonces, diseñar un gráfico con esta información y diseñar un gráfico con esta información. Productos versus precios unitarios. Perdón, versus las acciones farmacológicas. Para lo cual aquí van a crearme una tablita que diga antibióticos, antipiréticos y analgésicos. ¿Qué función deben de usar aquí? Aquí les voy a poner para que no se me confunda. Contar puntos sí. Aquí. Y luego graficar.
Ahí está. Claro, ustedes tienen la tabla llena, pues, ¿no? Hablo de la tabla llena. Entonces, ustedes van a seleccionar productos y van a seleccionar las acciones farmacológicas y hacen un gráfico muy general. Muy general. Perdón. Seleccionan los productos y seleccionan los precios unitarios y hacen un gráfico muy general. Y luego, en esta tablita me cuentan cuántos son antibióticos, cuántos son antipiréticos, cuántos son analgésicos y me hacen el gráfico acá, ¿no? Algo parecido a lo que hicimos acá. Primero el gráfico muy general y luego el gráfico de los aprobados y de quienes no aprobaron. Guardamos, no se olviden que yo por efecto de práctica le pongo una cosa a continuación de otra para que ustedes la tengan visible en la pantalla, pero ustedes tienen que ajustar todos sus elementos de forma tal que esos elementos ingresen en una sola hoja. Ustedes tienen que venir en Word, en Excel, tienen que venir a las disposiciones de las páginas y configurar. Primero, eso ya lo trabajamos y eso lo explicamos al comienzo de Word. Tamaño A4, márgenes, déjenle ahí, porque aquí en Excel ocupamos más espacio, déjenle con esos márgenes, ¿no? Y aceptamos. Luego hagan la vista previa. Aquí está faltando información, ¿sí? Si yo veo 2, eso se está viendo feo. 3, eso se está viendo feo. Entonces, la fecha y hora no está ingresando aquí. Eso luego lo quitamos porque eso era solamente por enseñar el uso de la función hoy. Es más, ya lo voy a quitar. Aquí hay 2 hojas. Estas líneas punteadas indican que aquí es una hoja, indica que acá es otra hoja. Tengo que hacer mi información mucho más pequeña o cambiar la orientación de mi página y ponerla horizontal. Ahora sí, con horizontal tengo que ajustarla un poco porque aún se sigue sobrepasando la hoja, ¿sí? Entonces tengo que hacerlo un poco mejor. Ya, el gráfico definitivamente no va a entrar en esa hoja. Vamos a bajarlo acá. Y estas 2 tablitas vamos a bajarlas acá, ¿sí? Para que estén en otra hoja nueva. Y esto tengo que hacerlo que ingrese todo en una hoja. Yo como lo tengo a tamaño 14 se me ha hecho más grande. Ustedes lo van a tener a tamaño 12 o 10 y esto va a estar más pequeño, ¿no? Voy a apretar un poco las columnas, ahí ya ingresaron. Veamos página 1 y página 2. Listo. Otra opción de la disposición de páginas. En la disposición de páginas también puedo ir yo hasta la opción de márgenes y escoger centrar la información horizontal y verticalmente. Eso ya les expliqué también, ¿no? Lo que hace es que en la vista preliminar nosotros veamos, como esto está grande, no se nota, pero veamos la otra hoja, ahí la está centrando verticalmente, no la ha centrado horizontalmente. Vamos a ver qué pasó. Si está seleccionado. Si está centrado horizontalmente, solo que ahora podría mover esto más para acá para agrandar mi gráfico un poco más, ¿no? Así, porque acá termina mi hoja, ¿sí? Por eso es que no se veía bien. Ahí está, más centrado tanto horizontal como vertical, ¿sí? Digo, no, no lo quiero centrado vertical. Vuelva a la disposición y quítele en márgenes vertical. Cuando usted haga la vista previa, va a tener que ahí está centrado solo a manera horizontal y ya vertical no. Entonces usted tiene que ver cómo le va a quedar y decidir cómo se vea mejor. Y el encabezado, esto no tiene encabezado. Si yo lo imprimo, no sé de quién es, a quién le pertenece. Entonces ustedes tienen que insertar los encabezados y eso ya les dije, cada hoja individual lleva su propio encabezado. No es porque le ponga una hoja, se le pone a todas. Es individual. Si yo vengo a la hoja de contar y vengo a insertar encabezados y pie de página en el grupo texto, acá, este encabezado va a ser de la práctica
3 de Excel. Y a este encabezado le puedo dar yo formato, ¿verdad? Todo el formato que quiera, tamaño de fuente más grande, negritas, etcétera. Vuelvo a encabezado y pie de página, y en la parte del pie de página vamos a ponerle, sí, se me fue mucho, acá en la parte del pie de página vamos a ponerle al centro el nombre de ustedes, perdón, a la izquierda el nombre de ustedes. Abajo la fecha, y aquí tenemos todos los botones, elementos para el encabezado de pie de página. La fecha. Al centro, grupo 1. Abajo, la hora. Y al extremo derecho, el número de página. Ya estos formatos también ya los conocemos, con negritas, como quieran ponerle. Para salir de esta sección de encabezado y pie de página, le dan un clic en el botón vista, en la pestaña vista, perdón, clic en la pestaña vista. Primero clic acá afuera en una celda, vista, y ahí está la opción de normal. Clic en una celda, clic en vista y clic en normal. Y ahí volvemos tal como estábamos al comienzo. Vista normal. Y ahí estamos como estábamos al comienzo. Si yo hago una vista previa, aquí está mi encabezado y mi pie de página para la hoja 1 y mi encabezado y mi pie de página para la hoja 2. Pero si yo me cambio a producto farmacia no tiene nada, le falta formato. Es decir, vuelvo con lo mismo. Cada pestaña debe de llevar su disposición de página, su configuración de página y su encabezado y pie de página antes de enviar los trabajos. No es la tarea. La tarea es la que está en el campus, pero es igual la explicación porque así es para la tarea y para todos, ¿no? Listos. Vamos a grabar, vamos a salir que ya estamos sobre la hora. No envíen todavía la tarea por si acaso. El que quiere enviarla, envíela. Hoy voy a hacer un video en la tarde o en la noche y lo subo, así sea en la noche, así sea muy tarde en la noche, y lo pueden ver mañana de mañana. Espero que el video no sea muy largo, que no sea más allá de 10 minutos a 15 minutos, un video cortito. Hablo de corto para la comparación de las horas que tenemos de clase. Explicando la tarea número, no me acuerdo, 10 creo que es, 8, 5, lo que sea, ¿no? Donde están las dos tablas, buscar B y la tabla de calificaciones. Y ahí voy a ir haciendo la tarea y le voy diciendo, aquí va el promedio, para calcular el promedio podemos usar o la fórmula o la función. Y vamos ahí, yo voy a ir haciendo la tarea, ¿no? Y ahí van a tener ustedes el video para que se puedan guiar. Una vez que se guíen, lo pueden ver mañana con tranquilidad el video porque hoy lo voy a hacer. Me había comprometido para ayer viernes, pero no pude, estuvo bien complicada la situación en la facultad, muchas videoconferencias. Entonces, hoy lo hago, lo subo, así sea en la noche, y ustedes se pueden guiar. Y mañana suben. Y ahí lo suben porque el video tiene que, la tarea tiene que subir como PDF. Y necesito que me lo envíen como PDF, pero que yo pueda observar las fórmulas que ustedes hicieron, ¿no? Háganlo mañana, un videito de 10 minutos, tengan toda la tarea ya lista, solamente para hacer los cálculos. Es más, pongan el cálculo, porque a lo mejor está bien. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ah, no, no va así, y lo acomodan. Ya tengan adelantado lo más que puedan, ¿no? Listo, jóvenes, un gusto haberlos visto. Gracias con todos. Dígame, Brittany, nos quedan 2 minutos, 1 y medio. ¿Tiene una duda sobre la tarea? Profe, es que en la tabla que usted mandó de las calificaciones vacías, por más que uno la quiera hacer pequeñita para que entre en una hoja y horizontal, no puedo porque igual sale entrecortada. Ya, listo. Entonces, en el videíto que hago ahora, también la voy a ver la vista Ah, previa sí, para que otra ustedes vean cosa cómo más, están los grandes. la Dígame. validación de datos cuando la conviertes en PDF no me aparece. Y cuando se pone poner fórmula se cambia toda la tabla. Y Sí, se cambia el ancho. sí, Por se eso cambia todas las tablas, pero los números. es importante que ustedes la graben como Excel y solo para ya convertirla a PDF la cambien a fórmula, lo graben y después la vuelvan a dejar como estaba, ¿no? Profesor, 8 de la mañana en punto, antes que nos saque el profesor. Cualquier duda por interno, porque ya estamos en las chao, 8 y profe. luego nos saca el nuevo profesor.